Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén todos muy bien. Eh, Buenos días, profe. Buenos días. Hoy día, la clase del día de hoy va a ser un poquito tediosa porque es sobre el ciclo de Krebs. Son muchas reacciones químicas, pero vamos a tratar de que se entienda un poquito en qué consiste. ¿Ya? Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir pantalla para comenzar con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs está bajo el objetivo que se me olvidó ponerlo acá, es comprender el ciclo de Krebs. Ese es el objetivo, ¿ya? Eso primero. Segundo, que el ciclo de Krebs es uno de los pasos de la respiración celular. Recuerden que todas las células para que puedan vivir necesitan, lo voy a poner ahí en la cámara, voy a dar vuelta de energía. Nosotros por eso necesitamos comer, porque necesitamos de energía constante para que nuestro metabolismo funcione, para que funcione nuestro corazón, para que funcione nuestro sistema nervioso. Todo requiere de ATP, que es la molécula o la moneda energética que utiliza la célula. Recordemos que la célula fabrica, ¿no es cierto?, esta molécula energética la puede realizar de varias maneras, ¿ya? O se le conoce también como a partir de varias rutas metabólicas. La primera ruta metabólica, que fue la que vimos en un par de, no sé si fue ayer o antes de ayer, el martes creo, fue la glucólisis, ¿ya? La glucólisis ocurría, ¿no es cierto?, en el citoplasma de la célula y podía ocurrir en ausencia de oxígeno. O sea que todos los seres que no requieran de oxígeno pueden hacer glucólisis y de esta manera obtener, ¿no es cierto?, el ATP, que es de vital importancia en la gran mayoría de los seres vivos. En el caso nuestro, como nosotros utilizamos oxígeno, somos seres aeróbicos, podemos hacer glucólisis y también podemos hacer ATP a través de un proceso que es más eficiente, que es la respiración celular. Pero específicamente a partir de la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, que es también conocido como el ciclo del ácido cítrico, perdón, dije nítrico y es cítrico, ¿ya? Y es una de las rutas más importantes. Mencionar que nosotros en la glucólisis a partir de una glucosa se obtenían dos piruvatos. Cuando nosotros hablamos de piruvatos, estamos hablando de dos moléculas que se obtienen a partir de la glucosa. ¿Ya? Eso como para tener en cuenta. ¿Ya? Y entonces, cuando yo obtengo dos piruvatos, ese piruvato tiene varias opciones. ¿Ya? Pero antes de mencionarles cuáles son esas opciones, mencionar que el ciclo de Krebs es una de las rutas más importantes para fabricar ATP y no solo puede utilizar azúcar, sino que también puede utilizar grasas y proteínas. Por eso eh, es más complejo este proceso. Y todo esto sale de dónde? De la degradación de nuestra alimentación. ¿Ya? ¿Cómo se hace o cómo se genera el ciclo de Krebs? A partir, ¿no es cierto?, de la mitocondria. La mitocondria es el organelo especializado en realizar el ciclo de Krebs, ¿ya? Y claramente es dependiente de oxígeno. Esa es la razón por qué los humanos respiramos y utilizamos el ciclo de Krebs.
piensen ustedes que si nosotros dejamos de respirar, si nosotros dejamos de obtener oxígeno a través de la respiración, nos vamos a morir. ¿Ya? Y nos vamos a morir porque necesitamos el oxígeno para respirar, para que nuestras células respiren y para que puedan fabricar el ATP. Bueno, el resultado general, la reacción general de la glucólisis es que una glucosa, ¿no es cierto? De esa glucosa más 2 ATP se van a obtener 4 ATP más 2 piruvatos más 2 NADH. Entonces, los reactantes de la glucólisis son glucosa más 2 ATP, eso me va a generar 4 ATP. Si yo hago una resta de los ATP, en total la ganancia en la glucólisis va a ser de 2 y voy a obtener 2 NADH. Recordemos que los NADH son moléculas que tienen la función de catabolizar, de acompañar a la enzima, son coenzimas y ayudan a generar reacciones químicas. ¿Ya? Eso con respecto, recordando lo que vimos en la clase anterior. Recordemos que en la glucólisis, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que se obtenían 2 piruvatos. Estos piruvatos se van a transformar en acetilcoenzima A. ¿Cómo se transforman en acetilcoenzima A? Sacándole un carbono. ¿Ya? Cuando se le saca un carbono al piruvato, se obtiene esta molécula que es el acetilcoenzima A. ¿Ya? Y el acetilcoenzima A es la vía común para el ciclo de Krebs. Cuando se metabolizan o cuando yo degrado, no sé, si yo como, supongamos, carne, que contiene una gran cantidad de proteínas, si como grasas, no sé, aceite, grasas, y si como azúcar, todo esto se va a metabolizar en el cuerpo a través de las enzimas digestivas, va a pasar al intestino y va a llegar a la unidad mínima. Esa unidad mínima se va a transformar en acetilcoenzima A. Y esta molécula es la que ingresa al ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A o acetato activado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo transformamos? El piruvato, nosotros sabemos que tiene 3 carbonos, por eso, a partir de la glucosa que tiene 6 carbonos, se genera el piruvato que tiene, son 2 piruvatos que tienen 3 carbonos, ¿ya? El acetilcoenzima A, como les decía yo, es una molécula que tiene 2 carbonos, o sea que el piruvato pierde un carbono para transformarse en acetilcoenzima A. Para transformar el piruvato en acetilcoenzima A, se necesitan 3 enzimas y 5 coenzimas. Y todo eso es conocido con el nombre de complejo piruvato deshidrogenasa. En vez de nombrar a las 3 enzimas y a las 5 coenzimas, se habla de un conjunto. Es como decir el profesor de matemática, Juanito Pérez, dar todos los nombres de los profes o decir los profesores de matemática. Es más fácil. Entonces, por eso se conoce con el nombre de complejo piruvato deshidrogenasa. A las 3 enzimas con las 5 coenzimas que participan en la transformación del piruvato a acetilcoenzima A. Y acá yo les puse todas las enzimas que participan en ese proceso, que son la piruvato piruvato descarboxilasa, ya la coenzima, es el pirofosfato de tiamina. La otra enzima que participa es el dihidroleurona,
dihidrolipoilo transacetilasa. Las coenzimas son AFAT y DLH. Y la tercera enzima que participa es el dihidrolipoilo deshidrogenasa. ¿Ya? Y las coenzimas es el FAT y el NAT. Acá van a aparecer una nueva coenzima que ustedes no conocían, que es el FAT. Habíamos hablado del NAT o del NADPH o del NADH, ¿ya? Pero ahora va a aparecer una nueva coenzima que es el FAT. ¿Ya? ¿Cómo se oxida el piruvato? Recordemos que dijimos que el piruvato, cuando se oxidaba un compuesto o un elemento, era porque perdía electrones. ¿Qué ocurre acá? Si ustedes se fijan, acá en la pantalla donde yo estoy, voy a indicarlo, el piruvato, dijimos que tiene 3 carbonos. Por la acción, ¿no es cierto?, de este complejo enzimático, que era el complejo piruvato deshidrogenasa, está acá, va a generar el acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Se va a perder electrones en el proceso, se va a liberar un dióxido de carbono, y el NAD, que es una coenzima, se va, por la liberación de hidrógeno, se va a convertir en NADH. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la oxidación del piruvato, donde participa el complejo enzimático, que contiene 3 enzimas y 5 coenzimas. El ciclo de Krebs, chiquillos, en general consta de 8 reacciones químicas. Si lo consideramos de manera así más objetiva, serían 9, porque la última se divide en 2. Y aquí participan muchas enzimas. Yo traté de hacerlo diapo por diapo, porque no tiene mayor relevancia que ustedes se aprendan, son nombres muy complejos y que se los aprendan. Me interesa que entiendan el concepto general, ¿ya? De que, cuál es la función y para qué sirve el ciclo de Krebs. Pero igual tengo que mencionar. Ya, nosotros dijimos que nuestro piruvato, ¿no es cierto?, se transformó en acetilcoenzima A, ¿ya? Y ahí quedó ese acetilcoenzima A se juntó con una molécula que se llama oxalacetato, y en esta unión participa una enzima que se llama citrato sintasa. Esa enzima citrato sintasa va a generar como producto final un citrato. Y en esta, la primera reacción que ocurre es una condensación, porque ocurre en presencia de una molécula de agua, ocurre en presencia de agua. Esa es la primera reacción química. Después viene una deshidratación, que el citrato que se formó en la reacción química anterior, actuó una enzima que se llama aconitasa, generando el cis-aconitato. Esa sería la segunda reacción. La tercera reacción sería una hidratación. Cuando hablamos de hidratación o de deshidratación, en la hidratación se agrega agua, en la deshidratación se quita agua del proceso, ¿ya? En este caso, el cis-aconitato, por acción de la enzima aconitasa, se va a transformar en un isocitrato. Posteriormente, la próxima reacción química, que es una descarboxilación oxidativa, el isocitrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato por acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Aquí es donde se genera el primer NADH y se pierde un dióxido de carbono. ¿Ya? La siguiente reacción química se llama descarboxilación
oxidativa. Ya vuelvo, que pensé que el otro día me pasó que se había desconectado ahorita. La descarboxilación oxidativa, el alfa-cetoglucerato, glutarato, perdón, por acción del complejo acetato-glutarato deshidrogenasa, acá son un conjunto de enzimas. Cada vez que diga complejo, se refiere a que hay un conjunto de enzimas, ¿ya? Toma un acetil-CoA y se lo agrega al alfa-cetoglutarato y genera el succinil-CoA. Aquí se genera el segundo NADH y se pierde nuevamente una molécula de dióxido de carbono. Posteriormente, el succinil-CoA, por acción de la enzima succinil-CoA sintetasa, se transforma en succinato. ¿Ya? La enzima, ¿qué ocurre acá? La enzima, que es la succinil-CoA, quita la coenzima A y aparece el GDP. Esto es nuevo, ¿ya? El GDP es una molécula que es muy similar al ATP, ¿ya? Es una molécula que da energía a las células. Y este GDP se une a un fosfato, al igual como ocurría con el ADP. Recordemos que cuando un ADP se une a un fosfato, se va a transformar en un ATP. Ahora, cuando un GDP se une a un fosfato, se va a transformar en un GTP. Y el GTP es lo mismo que el ATP, son similares, tienen la misma función, ¿ya? Bueno, y esto lo vamos a ver en detalle la próxima clase cuando veamos la fosforilación oxidativa. Ya. Posteriormente, el succinato, por acción de la enzima succinato deshidrogenasa, se va a transformar en fumarato. Y aquí se genera el primer FADH2. ¿Qué es el FADH2? Es otra coenzima que va a ayudar a metabolizar, a catabolizar el proceso. Y se vuelve a perder nuevamente un dióxido de carbono. Posteriormente, el fumarato, por acción de la fumarasa, va a generar el L-malato. Y el L-malato, catalizado por la enzima malato deshidrogenasa, va a generar el oxalacetato. Y aquí se genera el tercer NADH. Y con esto se genera, ¿no es cierto?, ya el ciclo de Krebs completo. Y se repite, se repite, se repite y se repite constantemente. El balance total de todo esto son 36 ATP. ¿Ya? Ese es el balance total del ciclo de Krebs. Donde, ¿no es cierto?, si le sumamos los 2 ATP que se generaron en la glucólisis, nos daría un total de 38 ATP. Y aquí les puse unos cuadritos en los cuales ustedes pueden ver la diferencia, ¿no es cierto?, o el balance de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Aquí en la glucólisis dice, si gastamos una glucosa, vamos a ganar 2 piruvatos. Gastamos 2 ATP, vamos a obtener 4. Pero si sumamos, hacemos la suma y la resta, nos van a quedar 2. Gastamos 2 NAD y vamos a ganar 2 NADH. Utilizamos 2 fosfatos y vamos a ganar 2 moléculas de agua y 2 hidrógenos. Esa es la ganancia de la glucólisis. Para preparar el piruvato, cuando se genera la reacción química de piruvato a acetilcoenzima A, se gastan 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué se gana? Con cada piruvato, recordemos que de la glucólisis se obtienen 2 piruvatos. Entonces, todo se multiplica por 2, ¿ya? Entonces,
si ganamos con cada piruvato un FADH, pero como son 2, serían 2 FADH. En un piruvato ganamos 3 NADH, como son 2, serían 6. Con un piruvato ganamos un GTP, como son 2 piruvatos, serían 2 GTP. Con uno ganamos un dióxido de carbono, como son 2, serían 4. Y en total ganaríamos 6 hidrógenos. La actividad del día de hoy es una pregunta, porque esto no da para más. Hay análisis de preguntas que vamos a hacer la próxima semana con respecto a preguntas tipo prueba de transición de glucólisis, metabolismo, respiración celular y fosforilación oxidativa, para después prepararnos, ¿no es cierto?, para la prueba del jueves. Recuerden que el próximo jueves tienen prueba. ¿Ya? Y la actividad dice, ¿cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Esa es la actividad del día de hoy. No sé si hay alguna duda, yo sé que esto es bastante complejo, enredado, son muchas reacciones químicas, entonces es una materia que se pasa en la universidad. De hecho, esta materia yo la vi en el colegio en un electivo en cuarto medio y después la volví a ver en el segundo año de U. Pero a mis compañeros les costaba mucho entender el ciclo de Krebs, la glucólisis. Por eso es importante que tengan una noción, una visión, sobre todo los que van a estudiar cosas relacionadas con la salud, que no lleguen así. Por eso también se pasa. Consulta. ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchan? No, profe, por lo menos yo no tengo duda. Ya. Gracias, Cristian, por responder. Ahora voy a mostrarles un videito, ya, mientras yo después voy a pasar la lista. Mientras ustedes hacen la actividad, la retroalimentamos y terminamos nuestra clase. Ya, me voy a silenciar porque voy a compartir el video. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que ya dijimos que procedía de la glucólisis, y también puede utilizarse ácidos grasos o aminoácidos, pero en este vídeo nos centraremos en la vía que empieza por el piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce más comúnmente como acetil-CoA, y esta transformación se produce por la acción de un complejo de 3 enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio el acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. Ha perdido un carbono el piruvato para transformarse en acetil-CoA, que se pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transformará en cisaconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cisaconitato se transforma en otra molécula que se llama isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El siguiente paso es de deisocitrato a alfa-cetoglutarato. El deisocitrato tiene 6 carbonos y perderá 1 para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2
y se produce un NADH. El siguiente paso es de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a una ATP, básicamente. El succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con el acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a los enzimas, la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetil-CoA más oxalacetato a citrato. El paso de citrato a cisaconitato es catalizado por el enzima aconitasa. El paso de cisaconitato a D-isocitrato también es catalizado por la aconitasa. En el paso de D-isocitrato a alfa-cetoglutarato interviene la isocitrato deshidrogenasa, que es la que produce el primer NADH, y produciendo un CO2. El paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA es catalizado por el enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que, como hemos dicho antes, producía un NADH y un CO2. El paso de succinil-CoA a succinato se cataliza por la succinil-CoA sintetasa. Recordemos que en el proceso se produce un GTP. La succinato deshidrogenasa cataliza el paso de succinato a fumarato y se produce en este proceso un FADH2. El paso de fumarato a malato se cataliza por el enzima fumarasa. La malato deshidrogenasa cataliza el paso de malato a oxalacetato por la producción de un NADH. Entonces, para concluir, recordemos que en todo este ciclo de Krebs se acaba produciendo tres tipos de molécula altamente energética, que son un GTP, un FADH2 y 3 NADH. Recordemos que cuando empieza esto a partir de una molécula de glucosa, a nivel de la glucólisis hay un desdoblamiento en dos rutas. O sea que de una glucosa tendremos dos ciclos de Krebs. Es decir, este resultado, si partimos de una sola glucosa, sería doble. Serían 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Esto en cuanto al ciclo de Krebs propiamente dicho. Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es de piruvato a acetil-CoA, vemos que previo al ciclo de Krebs se produce un NADH por el paso de piruvato a acetil-CoA. Pero, como hemos dicho que de una glucosa aparecen dos piruvatos, serían 2 NADH, que se sumarían a los anteriores. Es decir, tendríamos los dos FADH2 que habíamos comentado antes, los dos GTP, y a los 6 NADH tendríamos que añadir 2 NADH adicionales. En total quedarían 8 NADH. Si tenemos en cuenta la totalidad de la glucólisis, habríamos obtenido 2 ATP adicionales de la glucólisis
más 2 NADH adicionales de la glucólisis. En total serían 10 NADH. Si repasas tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs, como este paso intermedio de piruvato a acetil-CoA, verás que es un simple proceso de sumar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el NADH y el FADH2 pasarán a la cadena de transporte de electrones para acabar transformándose en ATP que sirva de moneda de cambio energético para la célula o para todas las células. Y eso es todo. Si te ha gustado, te recomiendo que veas los vídeos de introducción a la respiración celular y glucólisis paso a paso o repaso rápido de la glucólisis, y así como el próximo vídeo que será sobre la cadena. Ya, estimados estudiantes, vamos a la lista. Vamos a empezar de acá. Y para que puedan responder. Ya. Está Valentina Acuña. Presente, profe. Está Sebastián Alfaro. Presente, profe. Renato Araya. Presente, profe. Maximiliano Balboa. Presente, profe. Benjamín Barros. Presente, profe. Ah, ya, ahí está el Benja. Carolina Bravo. Presente. Rodrigo Cáceres. Presente. Cristian Cerda. Presente, profe. Pablo Cofré. Presente, profe. Bruno Encina. Presente, profe. Ya. Matías Espinosa. Presente, profe. Benjamín Lara. Presente, profe. Antonia Martínez. Presente. Cristian Monsalve. Presente, profe. Javier Mores. Presente, profe. Anastasia Muñoz. Presente, profe. Daniela Ojeda. Presente. Waldo Pérez. Presente, profe. Claudio Sepúlveda. Dylan Sepúlveda. Presente, profe. Ya. Alguien habló por el chat. Ya Claudio, eso presente. Martín Soto. Presente, profe. Matías Tapia. ¿No? Florencia Tapia. Felipe Tillería. Presente, profe. Benjamín Valle. Está el Benja. José Favera. Tampoco. Matilde Zambrano. Y José Zurita. Presente. Ya. ¿Hay alguien que esté de manera presencial, o sea, de manera presencial, pero online y no haya escuchado, se le haya ido la señal?
Vamos al tiro a la retroalimentación para que demos por finalizada nuestra clase. Ya, pregunta por unas décimas. ¿Quién podría responder la única pregunta de la clase, que es ¿cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Ya, voy a preguntarle a alguien. Acá, conectado. Antonia, que me apareciste de las primeras. ¿Cuál sería la importancia del ciclo de Krebs? Si no sabe, dígame, profesora, no sé. Voy a preguntarle a otra persona, por favor. Profe, no sé. ¿Alguien levantó la manito? Ya, la persona que levantó la manito, Cristian. Yo, profe, sí. Yo puse que la importancia del ciclo que es que gracias a este se obtienen 2 FADH2, 6 NADPH, 2 GTP, 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 H, moléculas muy importantes para que tanto la célula como el cerebro pueda existir y que permiten desarrollar otros procesos necesarios. Muy bien. Excelente, Cristian. Y lo más importante es que a partir de este proceso del ciclo de Krebs se genera mucha energía para la célula. Así que excelente respuesta. Muy bien. Eso, queridos estudiantes, tienen que subir la respuesta a Classroom. Tienen plazo hasta la 1. No sé si hay alguna duda, consulta, inquietud. ¿No? Ya. Ya, queridos estudiantes, que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente el martes. ¿Ya? Chao, que estén súper, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, para todos. Chao, profe. Chao. Que tengan un lindo fin de. Chao.